Cronómetro. Había recibido un reloj para su 10º cumpleaños. Era un reloj de mano plástico, común y corriente en todos los sentidos, con excepción de que iba en cuenta regresiva. Esta es la cantidad total de tiempo que te queda en el mundo, hijo, úsalo sabiamente. Y en efecto, lo hizo. A medida de que el reloj contaba los segundos, el chico, ahora vuelto hombre, vivía su vida al máximo. Escaló montañas, nadó océanos, conversó, rió y amó. El hombre nunca tuvo miedo, pues sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba. Al final, el reloj comenzó su conteo final. El anciano se puso de pie contemplando todo lo que había hecho, todo lo que había construido. Estrechó manos con su antiguo compañero de negocios. El hombre durante mucho tiempo había sido su amigo y confidente. Su perro llegó, lamió su mano, ganándose una palmadita en la cabeza con su compañía. Abrazó a su hijo sabiendo que había sido una buena parte un buen padre. Besó a su esposa en la frente por última vez. El hombre sonrió y cerró los ojos. Entonces nada pasó. El reloj pitó una vez y se apagó. Entonces nada pasó, el reloj pitó una vez y se apagó, y el hombre se quedó ahí de pie mismo, bastante vivo. Uno pensaría en ese momento que debió haber estado encantado. En cambio, por primera vez el hombre tenía miedo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Obedece las señales. Ocasionalmente tengo que conducir entre mi lugar de residencia en Nebraska y varios lugares de Illinois donde viven varios miembros de mi familia. Si alguna vez has hecho este viaje, sabrás que hay grandes extensiones desiertas en el camino. Iowa es conocido como el estado del maíz por una muy buena razón. Y quizás si has seguido por la misma ruta que yo, podrás darle algún tipo de crédito a estos sucesos sobrenaturales que experimenté en carne propia. Mi padre se encontraba en una situación muy complicada. Hace un tiempo que luchaba contra una enfermedad y según los médicos no le restaba mucho tiempo de vida. Así que era mi obligación estar presente. Fue así como me encontré a mí mismo en un viaje a medianoche cruzando el estado de Iowa. Algo que siempre quise evitar. Había visto suficientes ciervos muertos a las orillas de la interestatal como para saber que tienen a la mala costumbre de saltar en el momento menos oportuno. Por eso iba atento a los lados del camino, asegurándome de tomar todas las precauciones, pues dudaba que el parabrisas de mi catchback resistiera el impacto contra un ciervo. Tras 2 horas de camino, noté que era el único vehículo sobre la carretera. No podía ver ni un solo destello de luz atrás o adelante de mí. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba así, por decirlo menos. Me resultaba un poco inquietante, aunque lo consideré algo plausible, dado que era un día entre semana por la noche. Una vez que encontré la lógica en esta situación tan extraña, percibí otra rápidamente. Una señal de límite de velocidad aproximándose. Generalmente estas señales limitan al conductor a los 80 o a los 110 kilómetros por hora, pero esta no. Decía, límite de velocidad, ninguno, mínima, 160 kilómetros por hora. Como lo habría hecho cualquiera, pensé que aquello debía de ser una broma y seguí adelante con mi misma velocidad, pero fue imposible no ponerme un poco nervioso. No había visto ningún otro automóvil y ya habían pasado alrededor de 10 minutos. No era algo imposible, pero tampoco quería que pasara en ese preciso instante. Deseaba ver otro automóvil conduciendo a una velocidad aceptable o no aceptable. Ya no importaba eso en el otro carril. Dejé de pensar en ello cuando apareció otra señal. Siguiente salida, la que necesites. Aquella señal parecía perfectamente creíble. Empecé a analizar mi ubicación en la ruta y vagamente recordé una salida cercana. Pero ¿quién escribía cosas de ese tipo? Me resultó extremadamente inquietante. Tomé el teléfono para detener la música, así poder concentrarme mejor en lo que estaba sucediendo. Pues otra señal se aproximaba, era de un color naranja brillante, y me preguntaba cómo se me había podido pasar antes, y decía, siguiente salida cerrada. Una parte de mí estaba realmente agradecida de no tener que elegir entre tomar la salida o seguir en el camino. Casi sentí un alivio tangible.
Como si me hubieran quitado un peso de encima enorme en los hombros. ¿Qué está pasando? ¿Es eso lo único que podía pensar? ¿Y por qué no he visto ningún otro auto aún? Traté de alejar esas ideas de mi mente mientras otra señal de límite de velocidad aparecía en mi campo visual. Era la misma que había visto en un principio. Tomé la decisión de obedecer y aceleré, pero pronto noté lo cansado que estaba ya. Conducir durante la noche en medio de la nada no es una muy buena idea, reflexioné, especialmente después de un duro día de trabajo. Honestamente, estaba pensando en tirar la toalla, buscar un lugar donde estacionarme y dormir ahí hasta que vi otra señal. No se detenga por ningún motivo y decía los siguientes kilómetros, pero estaban en blanco. En ese instante empecé a sentir los primeros síntomas del auténtico miedo, el cansancio, esfumo y la descarga de adrenalina me hizo pisar el acelerador a fondo. Jamás había visto una señal como esa en todos mis viajes. Era imposible de ignorarla. ¿De qué forma alguien indicaría algo como eso? No, definitivamente eran falsas, pero las tomé como un sólido consejo. En ese punto corrí a toda velocidad por la interestatal. No tenía idea de dónde me encontraba, no sabía cuánto tiempo había transcurrido. Mi reloj funcionaba a la perfección, pero no podía recordar durante cuánto tiempo había estado conduciendo o por dónde había pasado hacia 5 minutos, y así seguí conduciendo durante lo que me pareció una eternidad, tratando de apartar la vista de las señales, pero no podía, y las cosas hicieron más y más peor. Otra vez, siguiente salida, la que tú quieras. ¿Quién haría esas estúpidas señales? Me pregunté. Despacio, niños jugando. En la interestatal, niños jugando. Empecé a entrar en pánico. Otra además que decía alto. No, pensé o hasta tal vez lo grité. Otra señal de alto. Otra señal de alto y otra señal más de alto. Noté que la música estaba demasiado alta y ¿cómo llegó esa canción a mi playlist? En ocasiones sentía como si alguien me estuviera viendo. Entonces recordé que había apagado la música. Llevé la vista de la carretera al teléfono y de mi teléfono al espejo retrovisor. Y allí, encogiéndose a medida que me alejaba, estaba la silueta de un hombre con los brazos extremadamente largos y horroríficos, donde debería de haber un par de ojos. Lo observé hasta que no pude más, hasta que desapareció en el retrovisor. Entonces puse los ojos de nuevo en el camino y se encontraron con una mujer gritando, siendo atropellada por mi auto. El parabrisas atrapó un poco de sangre, aunque todo su cuerpo desapareció por debajo. El auto rebotó de forma violenta, peor que cualquier golpe que hubiera experimentado antes. Estaba temblando en verdadero shock mientras quitaba el pie del acelerador, pensando en regresar, y si hubiera pisado el freno, dudo que hubiera tenido la posibilidad de contarles esto. Allí, al lado de la carretera, había otra señal, una de las muchas que me había topado en toda mi vida. No frenes, decía. Cuando hundí el pie en el acelerador, volví a ver eso en el espejo retrovisor. Cuando se dio cuenta de que no me iba a detener, reveló su farsa. Se levantó del suelo como si alguien desde arriba tirara con las cuerdas. Se quedó allí mirando, igual que en el anterior. Cuando retiré la mirada para concentrarme nuevamente en el camino, ya no sucedió lo peor. Afortunadamente no había otro peatón gritando frente al auto. No retrocedí el pie del acelerador durante un buen rato. La siguiente señal de límite de velocidad con la que me encontré parecía normal, pero no aminoré la marcha hasta que vi la segunda. En ese momento supe que estaba a salvo, pero ¿por qué? Después de la primera señal normal me encontré con una gran señal de color naranja brillante. Un alivio se apoderó de mí cuando la leí y casi se me escapan las lágrimas de la alegría. Aquellas 4 palabras escritas en la señal que quedarán conmigo para siempre. Fin. Maneje con precaución. Las marcas. Fue hace poco, en diciembre pasado, operaron a mi bebé. El caso es que el hospital tiene sus propias habitaciones para las personas que se quieran a cuidar a sus enfermos, por decir así.
Al entrar a las habitaciones se percibía una vibra muy fuerte y también a las personas que pasaban ahí la noche también comentaban que veían cosas muy extrañas. Bueno, yo hice caso omiso a ello. Una noche, ya muy cansada de cuidar a mi bebé, me retiré a la habitación a descansar, me bañé y me recosté de lo muy cansada que estaba, quedándome profundamente dormida, pero en cuanto me dormí empecé a sentir algo muy pesado. Ya no estaba tan dormida e incluso quería despertar. Pero en mi sueño yo salía de la habitación y fui a hablarle a una compañera de la otra habitación para que me ayudara, y que esa persona salió de su habitación, pero no sé, todo fue muy extraño, ya que ella me estaba seduciendo. Pero ya no era esa persona. En un abrir y cerrar de ojos era una cosa fea que me tomó, y yo la verdad en mis sueños empecé a rezar y rezar. De verdad sentí como si hubiera sido realidad todo lo que pasó. Pero como comencé a rezar, eso se fue alejando de mí y logré despertar por fin. Al otro día salí y me estaba bañando cuando tenía las piernas todas marcadas de moretones grandes y tenía como garras marcadas que parecían moretones. Fue algo que me llevó al sueño, pero también fue parte de la realidad. Y hoy en día me sigo preguntando por qué tenía esas marcas en mis piernas, y hasta ahorita no he podido olvidar esa extraña experiencia. La puerta oculta. Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra casa por alrededor de 5 años. En este tiempo solo hemos ido al sótano un puñado de veces. Nuestra casa es una casa victoriana antigua con terraza, así que el sótano es viejo y húmedo. Cuando nos mudamos, en un comienzo mantuvimos vino y otras cosas ahí, porque a mi esposa le gustaba la idea de poder decirle a las demás personas que teníamos un sótano de vinos, pero se volvió molesto ir abajo cada vez y acabamos prefiriendo el espacio de la bodega. Hace unas semanas decidimos que lo íbamos a renovar, quizás convirtiéndolo en un mini gimnasio. Un fin de semana bajamos y empezamos a limpiarlo. El sótano tenía piso de madera, pero las paredes estaban cubiertas con un detestable papel tapiz amarillo de flores. Se veía excesivamente anticuado y asumí que lo habían colocado hace décadas. Así que empezamos a quitar el papel tapiz, y fue entonces cuando encontramos la puerta. Una puerta de madera estaba oculta detrás del papel tapiz. La perilla había sido removida, dejándola plana. Estábamos confundidos por cómo no la habíamos notado antes, pero se había combinado tan bien con el resto de la pared. Pero para ese punto estábamos en particular emocionados por haber descubierto una puerta secreta. Mayormente dejamos su rareza de lado. Todas las casas en nuestra calle tienen sótanos. No era extraño asumir que pudo haber sido una vieja entrada que conducía al sótano de la casa vecina. Decidimos que les diríamos a nuestros vecinos sobre la puerta durante la mañana siguiente, y además íbamos a sugerir de que la taparan. No me sentiría muy cómodo teniendo ese punto de acceso hacia nuestra casa. Mi esposa trató de ver por el círculo pequeño de la puerta en donde la perilla o la manija había sido retirada, pero estaba totalmente negro ahí. Sintiéndonos entrometidos, usamos la linterna de su teléfono para espiar por el agujero. Mi esposa miró primero y luego se mantuvo ahí quieta. Esto no conduce al sótano de la siguiente casa, dijo lentamente. Fruncí el ceño y le pedí el teléfono para ver por mí mismo. En lugar del sótano, habían escalones que conducían hacia abajo. Como no pude ver más con la luz del teléfono, traje mi linterna grande y abrí la puerta. Vimos abajo de las escaleras con la linterna. No eran muy largas y al final de los escalones había otra puerta. Esta se veía realmente antigua, tablones de madera adheridos entre sí con columnas de metal. Incluso tenía una de esas manijas de timbre. Mi esposa propuso que le consultáramos al vecino sobre esto antes de bajar, pero yo sentía demasiada curiosidad al respecto. Tomé la linterna y bajé. Probé la manija y estaba un poco rígida, pero me tomó por sorpresa que la puerta finalmente se abriera. Iluminé adentro con la linterna. Era un cuarto de concreto, similar a nuestro sótano, pero más pequeño, y esta era la única entrada o salida que podía ver. Mené la linterna por el cuarto y casi doy un salto por la impresión. Había un hombre parado al final de la pared viendo hacia ella. Estaba inmóvil por completo y vestía un traje y sombrero negros. El hombre permanecía tan quieto que comencé a pensar que era algún tipo de maniquí, hasta que levantó su pie pausadamente.
Me quedé congelado con mi linterna entrenada en él. Solo comenzaba a iluminar su cuerpo, pero el resto de la habitación permanecía en total oscuridad. Mantuvo su pie en el aire antes de empezar a desplazarlo un paso hacia atrás. Sus movimientos fueron antinaturales y torpes, como alguien que no entendía del todo cómo es que se caminaba. Permaneció así por un momento, aún quieto, con un pie echado hacia atrás. Luego levantó su otro pie de la misma forma incómoda. Esta vez, cuando completó el paso en reversa, su pie se estrelló contra el suelo. El sonido me sacudió de mi letargo y salté hacia atrás. Tan pronto como me moví, fue como si gatillase algo y él corrió abruptamente. Se desplazaba al revés en mi dirección con sus piernas disparándose hacia atrás torpemente. Al escribir esto suena un tanto gracioso, pero en ese momento fue totalmente aterrador. Nunca he visto a alguien moverse de esa manera. Por reflejo le lancé la linterna. Quizás pensé que podría noquearlo o herirlo, aunque realmente no estoy seguro, y volví a las escaleras tirando la puerta detrás de mí y corriendo hacia el sótano, también tirando la segunda y última puerta. Titubeé frente a la entrada del sótano, haciendo una barricada con mi brazo, tratando de encontrar mi respiración y entender qué era lo que había presenciado. Escuché el sonido de la puerta subterránea siendo empujada y abierta, y luego lo que sonó como algo que se arrastraba por el piso. Creía haber escuchado una especie de siseo. Momento en el cual salí huyendo de la casa y gritando el nombre de mi esposa. Ella estaba en el pórtico hablando con el vecino. La agarré y la jalé hacia el otro lado de la acera, gritándole a mi vecino que se alejara de la casa. Sin explicarles lo que había visto, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Todos estábamos esperando en la oscuridad, mi vecino con su bata y pantuflas, viendo la casa. Luego, en unos momentos, vi que las luces que habíamos dejado encendidas en nuestra cocina se apagaron. Lo único que recuerdo es haber sostenido la mano de mi esposa firmemente, observando a través de nuestras ventanas oscuras y esperando a que la policía llegase. No encontraron a nadie en la casa, pero la puerta del sótano estaba abierta, al igual que nuestra puerta trasera. Habían revisado el jardín, pero no había nadie. Ninguna huella visible o signos de que alguien hubiera estado ahí. Trajeron un equipo forense para revisar el cuarto escondido. Mi vecino dijo que no tenía conocimiento alguno de cuartos como ese. Yo no quería volver a bajar ahí, así que nos enseñaron fotos de las paredes dentro de ese cuarto. El concreto estaba tallado con símbolos y había encontrado sangre de cientos de años de edad. Enviaron los símbolos al departamento de historia de nuestra universidad local, pero nadie supo qué es lo que significaban. Sellaron la habitación y nunca hemos vuelto al sótano de nuevo. Creo que cometí un grave error al abrir la puerta ese día, al entrar a ese cuarto. Creo que liberé algo que alguien había encerrado por una razón, y no creo que lo que vi tenga buenas intenciones. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.